Bien, continuando con una cuarta parte de este ejercicio o de la secuencia de videos titulado Solución de ecuaciones diferenciales mediante series de potencia. Continuando entonces con la finalización de este ejercicio, una vez hemos homogeneizado las potencias o una vez tengamos en fase las sumatorias infinitas, procedemos entonces a ordenar para factorizar y comparar. Entonces, esta expresión que tenemos es la que obtenemos al ordenar. Hemos obtenido entonces de esta sumatoria que tenemos allí, hemos obtenido esta expresión al obtener el primer término. Similarmente, de esta última sumatoria se ha obtenido este último término al botar o al obtener el primer término. Entonces nos quedaría esta expresión igual a 0. Lo que sigue ahora es factorizar. Ya tenemos todos homogeneizados, podemos factorizar y expresarlo como una sola sumatoria, aprovechando la propiedad de las sumatorias que dice que la suma de la sumatoria es la sumatoria de la suma, y es la expresión que tenemos acá. A esta expresión hay que sumarle, oígase bien, los términos que obtuvimos desde el principio, o los primeros términos que obtuvimos de esas dos series infinitas. Entonces, toda esa expresión va a ser igual a 0 y lo que tenemos que hacer es la comparación. ¿Qué significa la comparación? Que todo lo que tengo a la izquierda, esa suma, toda esa expresión que es bastante extensa, debo igualarla o compararla con un polinomio de la derecha. Como ese polinomio es nulo, yo lo que tengo que hacer es tratar de darle la forma de las comparaciones de la izquierda. Es decir, aquí tengo 0, eso es igual a 0. Entonces, como vemos que la suma está acompañada de x a la n, yo a 0 le coloco x a la n. Como vemos que hay unos términos independientes, le sumamos un término independiente que es 0, ¿sí? Para que podamos igualar. Dos polinomios son iguales si tienen el mismo grado, oígase bien, y si sus coeficientes son iguales. Entonces comparo el x a la n de la izquierda con el x a la n de la derecha y me doy cuenta entonces, me quedaría entonces que n veces factor de n más 1 multiplicado por c sub n más 1 menos n más 2 multiplicado por n más 1 factor de c sub n más 2 más n más 1 multiplicado por c sub n más 1, eso va a ser igual a 0, ¿sí? Y finalmente, el otro término que necesitamos comparar es el de los términos independientes. C sub 1 menos 2C sub 2 también es igual a 0, ¿sí? Comparando esta expresión con el 0 que hemos supuesto. Cada vez que falta un término hay que completarlo con 0 para poder hacer las comparaciones. Bien, una vez tengamos las comparaciones, ya lo que sigue es tratar de encontrar una fórmula para los coeficientes por recurrencia. Entonces de aquí siempre hay que expresar, oígase bien, el coeficiente mayor en términos del coeficiente menor. En este caso, entonces les aconsejo expresarse sus 2 en términos de C sub 1. Entonces, quedándome, organizando las cosas, C sub 1 sería igual a 2 veces C sub 2, está negativo pasa a positivo, y de allí despejo a C sub 2, este 2 está multiplicando, pasa a dividir. Me quedaría entonces que C sub 1 sobre 2 va a ser igual a C sub 2. En pocas palabras, C sub 2 es igual a 1/2 de C sub 1. Y ya tengo expresado C sub 2 en términos de C sub 1. Bien, lo que sigue ahora es tomar esta expresión y de aquí despejar todo en términos de el C sub n más grande, que es C sub n más 2. Entonces debo encontrar una fórmula, oígase bien, para los coeficientes. Entonces una fórmula para los coeficientes sería de la forma siguiente. Esta expresión, la que está negativa, la voy a pasar con signo positivo. Entonces me quedaría, del lado izquierdo me quedaría que n veces factor de n más 1, C sub n más 1, más n más 1 factor de C sub n más 1 es igual a n más 2 factor de n más 1 por C sub n más 2, ¿sí? Entonces de aquí despejamos a C sub n más 2, pero antes voy a factorizar C sub n más 1 del lado izquierdo, que se repite. Me quedaría C sub n más 1 es factor común de, pues aquí factorizando, me quedaría n que multiplica
a, inclusive podemos, bueno, n multiplica a n más 1 más n más 1. Y esto es igual a n más 2 factor de n más 1 que multiplica c sub n más 2. Voy a desarrollar la expresión que está en el interior del corchete, c sub n más 1 factor de n cuadrado más n más 1. N más n me daría 2n, sería n cuadrado más 2n más 1 igual a n más 2 factor de n más 1 c sub n más 2. Continuando entonces con la simplificación, me quedaría que c sub n más 2, ¿sí?, sería igual a n cuadrado más 2n más 1 sobre n más 2 factor de n más 1, y esto multiplicado por c sub n más 1. Si ustedes analizan bien, la expresión en el numerador es un trinomio cuadrado perfecto que es fácilmente factorizable. Entonces c sub n más 2 sería igual raíz cuadrada del primero más raíz cuadrada del último se eleva al cuadrado dividido entre n más 2 factor de n más 1 c sub n más 1. Yo aquí puedo simplificar y cancelar un n más 1 con otro n más 1 y me quedaría entonces que una fórmula para los coeficientes por recurrencia sería c sub n más 2 igual a n más 1 partido de n más 2, y esto multiplicado por c sub n más 1, y este sería nuestra fórmula por recurrencia para los coeficientes. Voy a colocar aquí fórmula por recurrencia para coeficientes. Bien, teniendo esa fórmula por recurrencia, hay que decir que esta fórmula es válida, oígase bien. ¿Desde dónde comenzaba la suma? La suma comenzaba desde 1, entonces es válida para n mayor o igual que 1. Entonces empecemos a describir algunos términos. Si n toma el valor de 1, ¿sí?, entonces hay que reemplazar ese valor aquí en cada uno de los n que ustedes observen en esta fórmula. Vamos a hacer eso entonces. Y si n vale 1, me quedaría entonces que c sub 3, porque 1 más 2 es 3, es igual a 1 más 1 sobre 1 más 2 que multiplica a c sub 1 más 1. Es decir, que c3 es igual 1 más 1, 2, 2 más 1, 3, es decir, 2 tercios de c sub 2. Pero c sub 2 lo tenemos expresado en términos de c sub 1. Habíamos manifestado que c sub 2 era un medio de c sub 1, y eso lo reemplazamos acá. Esto me quedaría 2 tercios que multiplica a un medio de C1. Esto sería, estos dos se pueden cancelar, me daría un tercio de C sub 1. Es decir, que C sub 3 sería igual a un tercio de C sub 1. Tenemos que expresar, vuelvo y repito, esta es la clave más importante, todos los coeficientes en términos de uno solo. En este caso, tanto C sub 2, C sub 3, C sub 4, C sub 5, cada uno de los C sub n que encontremos, oígase bien, hay que expresarlo en términos de C sub 1 para que me pueda quedar una forma más sencilla de simplificar y obtener una solución LI, que es lo que nosotros queremos, es decir, linealmente independiente. Demos otro valor, por ejemplo, si n se hace igual a 2, entonces en la fórmula que tenemos, la fórmula dice que es n más 2. Estaríamos hablando de que c sub 4 va a ser igual, en la fórmula dice n más 1, pero n vale 2, sería 2 más 1 me daría 3, sobre 2 más 2 me daría 4, y en el c sub n más 1, como n vale 2, sería c sub 3. Es decir, que c sub 4 es 3 cuartos de c sub 3, pero c sub 3 lo tenemos expresado en términos de c1, que sería un tercio de c1. Así las cosas, c sub 4 sería 3 cuartos de c sub 3, es decir, 3 cuartos que multiplica a un tercio de C1. Los 3 se cancelan y me quedaría un cuarto de C1. C sub 4 es igual a un cuarto de C1. Ya con esto podemos tener un comportamiento general y decir que C sub n sería 1 sobre n multiplicado por C sub 1. Tendríamos una fórmula para el término enésimo, pero los coeficientes son infinitos, sabemos, porque esta es una suma infinita. Entonces finalmente, ¿sí?, finalmente la solución supuesta, recordemos que la solución supuesta tiene términos de sumatoria, y habíamos dicho
que era y igual a la suma infinita, desde n igual a 0 hasta infinito, de c sub nx a la n. Si empezamos a describir los términos de los coeficientes y de las x, me quedaría c sub 0 más c sub 1 por x, más c sub 2x a la 2, más c sub 3x a la 3, más c sub 4x a la cuarta, y así sucesivamente. Entonces lo que hacemos ahora es reemplazar los coeficientes que encontramos, sustituir los coeficientes. ¿Cuáles coeficientes? Los coeficientes que encontramos. Entonces me quedaría, hagámoslo por acá, la solución sería igual, y igual a c sub 0 más, vamos a reemplazar de una vez c sub 1 por x, no tiene quien lo reemplace, ni c sub 0 ni c sub 1 tienen quien lo reemplace, pero c sub 2, c sub 3, c sub 4, los que podamos encontrar están expresados en términos de c1. Entonces c sub 2 sería un medio de c1 x a la 2, más c sub 3, que sería un tercio de c1 x a la 3, más c sub 4, que sería pues, un cuarto de c sub 1 x a la cuarta, y así sucesivamente. De tal manera entonces que la solución va a ser igual a y, bueno, la solución sería y igual a c sub 0 más, podemos factorizar c sub 1, que multiplica a x, más un medio de x a la 2, más un tercio de x a la 3, y así podemos continuar, ¿sí?, con esa expresión. Bien, entonces ya para finalizar el ejercicio, basta decir entonces que esta es la solución general al problema, o esta es la solución general a la ecuación diferencial. Solución general, ¿sí? Recordemos que la solución general es la composición de dos soluciones. Tenemos por un lado una solución, en este caso que sería c sub 0, que es una constante, y por el otro lado esta otra solución. Son dos soluciones linealmente independientes. Entonces ahora lo que hacemos es aplicar el problema de valor inicial.